Bueno, Nico, empezamos 2025 con un nuevo presidente de los Estados Unidos, aunque hemos estado hablando de las elecciones americanas poco menos que desde que fueron las últimas. Las elecciones americanas es lo que tiene, empiezas a hablar de las siguientes después de las últimas. Pero Donald Trump ha sido juramentado, ha tomado posesión como presidente de los Estados Unidos en su último mandato, después de haber ganado las elecciones en noviembre. Estamos grabando esto, para que lo sepan nuestros oyentes, el domingo antes de la juramentación, de la jura, que es el lunes. Esto sale el miércoles, o sea que no sabemos si habrá pasado alguna catástrofe de aquí al miércoles que haga que este podcast no tenga ningún sentido, pero como no vamos a hablar de las particularidades de la toma de posesión, sino de lo que significa este nuevo mandato de Donald Trump, pues yo creo que la vida útil del audio sea más o menos alargada, ¿no? Sí, porque no vamos a ver, como dices, los temas específicos de la toma de posesión, sino las grandes tendencias que viene a marcar Trump en política exterior y también en política interior, política nacional americana, y cómo eso se ve reflejado en la primera gran decisión que tiene que tomar, que es una decisión sobre qué hacer con TikTok. Y esto afecta, como veremos, sus percepciones internacionales y también cómo está visto internamente por sus votantes y sus no votantes, por los 170 millones de personas que utilizan TikTok en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver los primeros días o cómo pueden ser los primeros días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, ya sin la presión de tener que presentarse unas elecciones en 4 años, sin lo que llamaban los adultos en la sala, ¿no? The adults in the room, ya con gente muy afín a él. Y bueno, pues podemos decir que es un Trump casi desbocado, ¿no? De alguna forma, porque en los últimos meses sí hemos visto algunas de sus proclamas respecto de política exterior que creo que nos van a dar que hablar por lo de Panamá y lo de Groenlandia, más que nada. Eso marca un cambio de tendencia respecto a la administración de Biden. Y en primer lugar, lo que prometió Trump es acabar con los conflictos de Gaza y Ucrania. Y parece que con el primero, con Gaza, ya ha tratado de apuntarse el tanto de la reciente tregua entre Hamás e Israel. La tregua, de nuevo, empieza a tomar efecto este domingo que estamos grabando. Parece que se ha retrasado un poco, pero siguen los planes adelante. Y según Trump, este alto al fuego alcanzado viene motivado por su inminente ascenso al poder. Y es que en unas declaraciones recientes a prensa, que dio a principios de enero, dijo, hablando sobre los rehenes, dijo, "If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East." Esto es, que si para cuando yo no sea presidente, o para cuando yo sea investido presidente, los rehenes no están de vuelta, se desatará el infierno en Oriente Medio. Esto claramente poniendo presión a ambos lados, a Israel y a Hamás, a llegar a un cierto acuerdo. Y no está claro si como consecuencia directa de estas declaraciones o no, pero el domingo 19 empezó oficialmente el alto al fuego, que irá avanzando por distintas fases. Desde una primera liberación de rehenes y de prisioneros también por parte de Israel, hasta una liberación completa de hasta 1.700 personas por parte de ambos bandos, y llegar a un cese definitivo de hostilidades tras 3 fases distintas, con un plan marcado que tienen, es casi un calendario de trabajo. O sea, ves una foto Pero del muy calendario delicado todo, en cualquier momento puede saltar por los aires. Eso es. En cuanto a Ucrania, ha prometido también acabar con el conflicto, pero no está tan claro y no ha dicho cómo tiene pensado hacerlo. Tampoco parece que haya tenido mano directa sobre Israel, pero también el tema de Israel es que Netanyahu tiene sus líos internos propios en su política nacional, y antes era fácil desoír a Biden porque podía decir a sus constituyentes Biden no está tan de acuerdo con nosotros, pero ahora cuando Trump, que parece apoyar más a Israel, también le pide lo mismo, la posición de Netanyahu es más delicada. Por lo tanto, parece estar más abierto a este cese de hostilidades con Gaza. Lo que sí es que la amenaza de Donald Trump de que si no empezaban a volver los rehenes para el momento en el que él hubiera entrado en el despacho Oval y que si no caería el infierno sobre Oriente Medio es casi como este juego del perro loco, ¿no? Que es una máxima en su política exterior, que el enemigo no sepa cómo de loco está Trump o hasta qué punto lo que está diciendo es verdadero, ¿no? Eso es una parte que bueno, él funciona así. Eso es. Y la nueva administración americana está buscando que a Trump en el extranjero se le vea como un líder fuerte y con esta visión que tú dices de hombre loco o madman, que la utilizó el presidente Nixon entre el 69 y el 74, de que se le viera en la Guerra Fría, en el exterior, como alguien irracional, capaz de hacer cualquier cosa, reaccionar de manera impredecible, y esto pues tiene a tus enemigos que no saben a qué atenerse, no saben qué reacción va a causar sus distintos movimientos. Y esto claramente se ve reflejado en las locuras que va diciendo Trump,
locuras porque no te caben en la mente, nadie se lo imagina, de Groenlandia y de Panamá. Bueno, es que eso han sido dos de las cosas más sonadas que ha dicho como presidente electo antes de su inauguración. Es un anglicismo, ¿verdad? Sí, pero se nos va a escapar. Se nos va a escapar, sí. Pero es toma de posesión, pero como en inglés se dice inauguration, bueno, vamos a decir toma de posesión siempre que podamos, pero a lo mejor se nos escapa algún inauguración. El caso es que antes de la inauguración, de la toma de posesión, ha dicho que no descartaba el uso de coerción económica y militar para recuperar el Canal de Panamá y, anexionar Groenlandia de Dinamarca. Dice que los necesita por motivos de seguridad económica. Y las razones de ambos son distintos, pero volvemos a lo mismo. Es para que se le vea como un líder fuerte, capaz de asegurar el entorno más cercano de Estados Unidos. Y es que Groenlandia se ve como un enclave importante para la futura pelea por el Ártico. Del cual tenemos un audio. Eso es, hicimos un podcast sobre ello. Este es mucho más cercano. Mucho más reciente, sí. Yo creo que es el primero de la cuarta temporada. En octubre de 2024, desde luego. Y desde entonces, desde este podcast que grabamos, ha habido, y he ido viendo yo, varias noticias pues mencionando esta nueva, entre comillas, región del globo, donde China ya está empezando a construir su ruta de la seda ártica o ruta de la seda polar. Oficialmente, la isla, es una isla enorme, pertenece a Dinamarca desde hace 300 años, aunque desde el 79 disfruta de una autonomía y tiene poquísima gente, 59.000 habitantes que solo dependen de Dinamarca en cuestiones de política exterior y de defensa. Pero por su enclave, por donde está ubicada, es importantísimo para la nueva Guerra Fría. No sé si es Guerra Fría porque hay muchos una más guerra fría en el jugadores. Ártico es una redundancia. Y desde luego ha sido importante estratégicamente. Lo fue durante la Guerra Fría y lo será en la carrera que habrá por los recursos del Ártico. Pero ya tienen los americanos bases en Groenlandia. Tienen una base en el noroeste de la isla que se llama Pitufik, que una de sus tareas principales es detectar los posibles misiles de camino a Estados Unidos desde la antigua Unión Soviética. Y es que Groenlandia, durante la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, fue una parte clave de lo que se llama Guyuk Gap, que es los dos huecos que hay entre Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña, que esos dos huecos... Claro, es Greenland, Iceland, UK. Greenland, Iceland, UK, los dos huecos de mar que son las puertas del Atlántico, donde se han establecido distintos sonares submarinos para analizar y tratar de pillar a los submarinos soviéticos que entraban en el Atlántico. Esto se vio como una zona clave durante la Segunda Guerra Mundial, en la guerra contra los alemanes, y ahora está altamente vigilado. Es una zona que está muy vigilada militarmente. Otra razón, como hemos dicho, es la riqueza mineral que no está siendo explotada por el gobierno danés. Entonces, por esta combinación de razones, Trump lo considera importante aumentar la presencia americana allí o incluso, como dices, anexionarse o comprar la isla. Pero claro, es que Dinamarca es un aliado de la OTAN, o sea, Sí. le va a invadir. Y aquí los propios habitantes de la isla no está muy claro lo que quieren. Lo que está claro es que quieren independencia de Dinamarca. Aproximadamente 2/3 de la población están de acuerdo con ello, pero lo que no se ponen de acuerdo es cómo y cuándo hacerlo, porque tiene una dependencia enorme el gobierno de Groenlandia de Dinamarca continental, por así decirlo. Y casi un 50% de su presupuesto depende y está pagado por los daneses de Europa continental. Pues fíjate que ha sido muy curioso. Cuando dice Trump lo de anexionar Groenlandia y empiezan a surgir todo este ruido de sables, una de las cosas que hace el rey de Dinamarca, que también es rey de Groenlandia, Federico X, cambia la heráldica de su escudo de armas. Del escudo de armas de los reyes de Dinamarca tenían un oso polar y una cabra que representaban respectivamente a Groenlandia y las Islas Feroe, que también es parte de Dinamarca, y estos dos emblemas estaban como muy reducidos en el escudo de armas, y lo que ha hecho Federico X es ponerlos en grande. O sea, ahora el escudo del rey de Dinamarca es como si me dijeras el escudo de España, con 2 cuartelones Sí. y cada uno tiene la efigie en grande, para como simbolizar un poco que Groenlandia es del rey de Dinamarca. Y luego tenemos también lo de Panamá, otra nación a la que Donald Trump parece que quiere arrebatar el control del canal, que es una de las vías fundamentales del comercio mundial. El interés por el canal de Panamá en particular surge de una idea similar, de hombre fuerte y controlar lo que hay a mi alrededor. Que era americano el canal. Que era americano. Inicialmente lo intentaron construir los franceses en el siglo, a finales del XIX, 1800, creo que era 1890, con Lesseps, un diplomático francés que había construido el canal de Suez
en Egipto y se propuso construirlo en Panamá y fue un fracaso absoluto, un liderazgo nefasto que negaba las evidencias del terreno y que acabaron muriendo más de 20.000 personas tratando de construirlo. Unos años más tarde, después de... Aquí es casi da para otro podcast la construcción del canal y cómo funciona. Aquí ya Estamos solo anticipando. cogiendo temas nuevos. Pues los americanos se acabaron haciendo cargo del proyecto y de la construcción y tras un siglo XX conflictivo en el que Panamá quiso hacerse con el control del canal, bueno, es que originalmente había peleas entre Panamá y Colombia, lo estaba operando Estados Unidos durante todo el siglo XX y a finales del siglo XX Jimmy Carter, el presidente americano que ha muerto hace poco, se sentó en la mesa con los panameños y transfirió el control del canal definitivamente a Panamá. Es que fíjate qué paradójico es la vida, la historia, absolutamente todo. Jimmy Carter ha muerto a los 100 años. Jimmy Carter fue presidente entre el 77 y el 81. Y ha muerto a los 100 años, ahora mismo en diciembre, y por eso las banderas en la toma de posesión de Donald Trump van a estar a media asta, porque hay 30 días de luto nacional. Pero la cosa es que la cesión de Panamá, del canal por parte de Jimmy Carter, Donald Trump dio una entrevista en el año 81 criticando muchísimo la política exterior de Jimmy Carter, tanto por el tema de Panamá, del canal, como por el tema de la crisis de los rehenes de Irán, que también sucedió durante la presidencia de Jimmy Carter. Y esa entrevista que da Donald Trump se considera como la primera vez que Donald Trump postula grandes ideas acerca de la política exterior. Es la primera vez que se le ve en medios de comunicación hablando de una política exterior fuerte o de lo que él haría si la política exterior americana estuviera en su control. Estamos hablando en el año 81. Y todo lo hace en oposición a la política de Jimmy Carter, que considera que es desastrosa. Y fíjate que está tratando de revertirla el mismo año que ha muerto Jimmy Carter. Bueno, o 2 días después de que haya muerto Jimmy Carter. Y esto que comentas de las banderas a media asta no le gustó nada hace poco en su investidura, que fue en el Congreso el 6 de enero, no le gustó que las banderas estuvieran a media asta y ha intentado que no lo estén en la inauguración mañana. Dice que no queda bien. Esto es parte de una pelea de comparación de tomas de posesión que se da siempre entre los presidentes. Lo que sea que haya mañana, de número de personas que acudan, del tipo de personas que acudan, de cuánto donen estas personas representantes de empresas, va a ser comparado con Joe Biden, con la inauguración, con la toma de posesión, de Joe Biden, con la propia toma de posesión de Trump hace ya 8 años y así con otros presidentes anteriores. Siempre se toman fotos, se mira, se calcula cuánta gente ha ido y se comparan los presidentes con otros, pues básicamente parte de la política. Es que desde luego, tomar posesión como presidente de la nación con las banderas a media asta es una imagen bastante ominosa. No sé si al final va a ser con las banderas a media asta. Yo creo que sí, porque han decretado 30 días de luto nacional por Jimmy Carter y entra dentro de esto. Otra cosa es que... Y lo que parece que va a ser es que va a ser dentro del edificio, no va a ser en la explanada que siempre estamos acostumbrados a ver fotos y donde siempre se hacían comparaciones del número de personas que atendían. ¿Y por qué va a ser dentro? En teoría por el frío, y parece ser que sí, que va a hacer mucho frío. Pero el mismo frío que hace todos los eneros en Washington. Bueno, más que otros eneros. Objetivamente va a hacer más frío que otros años. Lo que sí es que esto ha destapado teorías de todo tipo, de si para evitar posibles intentos de asesinato, para evitar esto de comparaciones de número de personas que van. Como veis, todo al final se trata de sacar punta. Y esto de Panamá... Volviendo al rizo, perdona. Volviendo al hilo que teníamos, Trump ha acusado a China de controlar el canal de Panamá y que está operado por China. Bueno, esto es falso. Los que lo operan es los panameños, que han sido los encargados de... Ha soltado una noticia falsa por la gorra. Sí, han sido los encargados de pagar y hacer las últimas obras de ampliación del canal, que dan nombre a los tamaños estándar de barcos petroleros, los Panamax o los nuevos Panamax. Esto es muy curioso. Los tamaños de los barcos cargueros se miden o se nombran en función de en qué canal caben. Qué gracioso. Los Panamax, sí. Pero es verdad que Trump, lo había dicho casi sin despeinarse. Había dicho que la empresa que opera en el canal es China y que estaba cobrando más a los barcos americanos y a los barcos de guerra americanos. Lo que sí que es verdad es que China ha estado tratando de acercarse estratégicamente a Panamá en los últimos años. En 2017, el país centroamericano cortó relaciones con Taiwán a favor de iniciar relaciones con Pekín. También ha dado varios contratos y concesiones de puertos cercanos al gobierno chino, que ha renovado automáticamente sin sacarlos a concurso. ¿Hay una relación con China? Sí. ¿China opera el canal de Panamá y se lleva los beneficios? No. ¿Y cobran más a los buques americanos? No, tampoco.
Pero esto es curioso como Trump lo suelta y ya está en la conversación común. Como todo, estas maniobras pueden verse desde varias perspectivas, desde un líder militarista loco, alguien que no sabe lo que dice, o como un presidente que está preocupado por la soberanía americana y que está tomando las acciones que él considera más adecuadas para proyectar su poder en el resto del mundo y para afianzar y hacer más seguro su país. O bueno, también puede ser una mezcla de las dos, que es lo que has dicho al principio, ¿no? Dar esta imagen como de perro loco que mete miedo tanto a los aliados como a los posibles enemigos. Pues estos son los cambios de postura que trae esta nueva administración en política internacional. En política nacional está ocurriendo lo mismo y se ve claramente reflejado en la toma de posesión. Hay muchas empresas que están cambiando su opinión pública y su manera de hablar, su manera de ir hacia la sociedad como consecuencia directa de los resultados de las elecciones. Esto se traduce específicamente en limitar sus programas de diversidad, de equidad, de inclusión que llevaban construyendo en los últimos años. Estos son los programas de DEI, que incluyen becas a comunidades minoritarias o cuotas de diversidad, ya sea por raza, por género, a la hora de contratar a gente. Por ejemplo, en McDonald's, en VS, en Walmart, también Ford y Harley Davidson han dejado de hacer ciertos programas que estaban haciendo estos años y han cambiado de posición pública y se están retractando yendo hacia una postura más de nosotros como empresa no entramos en cuestiones políticas. Esto te que lleva es a una otra cuestión discusión. política en sí misma, ¿no? Te lleva a una discusión de cuál es la misión de la empresa. ¿Es únicamente a sus accionistas o también tienes que perseguir otras misiones? O esto es una pregunta de la misión última de la empresa. ¿Tiene que perseguir a toda costa, en detrimento de otros objetivos, su beneficio, el beneficio de sus accionistas? Pero lo que es bastante interesante, o sea, lo que digo de que están diciendo no se meten en política y que eso es una forma de meterse en política es porque claramente tenían estos programas como parte de una connivencia con la administración demócrata y ahora cuando viene una administración republicana que puede no estar de acuerdo, se da mucha prisa en ventilarlos. Y se ve muy claramente en el cambio de postura de Meta a través de Mark Zuckerberg, que ha decidido eliminar ahora a principios de enero la moderación de contenido en sus plataformas, Instagram y Facebook. Esto no significa que todo esté permitido. Lo que es ilegal seguirá siendo eliminado, pero ya no tiene equipos de personas que se dedicaban lo que se llamaba los comprobadores de veracidad, los que comprobaban la veracidad del contenido. Y te lo tiraban, te cancelaban el contenido, te lo borraban de la plataforma o no lo promocionaban, hacía que no fuera recomendado. Esto es lo que han dicho, que Mark Zuckerberg ahora se ha apuntado como a la hipocresía, ¿no? Es decir, que lleva muchos años con lo de los verificadores y ahora lo quita. Ahora lo que hace son unas notas de comunidad como en X o como en Twitter, que es que el conjunto de la gente puede aportar su opinión o decir esto no es verdad, mira estos otros datos y te sale debajo del post. Pero tú por poner, ahora puedes poner lo que quieras. Ahora puedes poner lo que quieras y no te lo van a tirar. Esto es un cambio absoluto respecto a la tendencia que se veía en los últimos años, motivado principalmente por esta nueva administración, que también está o va a ser muy influyente en los temas de inmigración, donde Trump ha dicho que va a ir absolutamente con absoluta velocidad contra los inmigrantes ilegales. Él da unas cifras de inmigrantes ilegales que son mucho mayores de los que parece haber en realidad, pero dice que incluso va a hacer uso de la Guardia Nacional, que es un cuerpo de reservistas al que se puede acudir tanto los estados como a nivel federal para temas de distinta índole, pues va a hacer uso de esta Guardia Nacional, que son militares reservistas, para incluso hacer redadas en el trabajo y coger a inmigrantes ilegales y deportarlos. Suena una barbaridad porque es una barbaridad en cuanto a el tamaño del esfuerzo que quiere hacer y luego a ver cómo se decide que una persona es inmigrante ilegal o no, con el lío de papeles que tienen ahí, porque una vez que pides asilo, dejas de ser inmigrante ilegal para ser asylum seeker, es verdad. Y empiezan a bailar los números. Y puedes ser inmigrante ilegal, pero tu mujer o tu marido no, y viceversa. Y entonces se complica mucho. Y luego también habrá que ver cuánto de todo eso es constitucional o legal o cuánto se queda simplemente en la retórica incendiaria. Todo eso son problemas a los que ya se enfrentó en su primer mandato y parece ahora que viene con fuerzas renovadas y con mayor conocimiento para enfrentarse a ellos, tanto política exterior como política interior. Y ambos se combinan y se ven concentrados en su primera gran decisión a la que se va a enfrentar nada más tomar posesión. Y de hecho ha empezado ya un día antes de que tome posesión, que es la prohibición de TikTok. Va a ser una gran decisión porque va a tener un impacto inmediato en las vidas de todos los estadounidenses que lo utilizan y también en política internacional. Es
todo se condensa, lo que acabamos de decir, en esto, en su primera gran decisión sobre la prohibición o no de TikTok. Que TikTok hoy por hoy ya está prohibida. Hoy, domingo 19, no se puede usar en Estados Unidos, sí. Ha salido un anuncio que dice: una ley prohibiendo TikTok ha sido aprobada en los Estados Unidos. Ahora, si te tratas de meter en la aplicación. Si te tratas de meter en la aplicación. Esto significa que por ahora no puedes usar TikTok. Y pone, en el mismo anuncio de la aplicación dice: somos afortunados que el presidente Trump ha indicado que va a trabajar con nosotros en una solución para reinstaurar TikTok una vez sea nombrado presidente. Por favor, manteneos atentos. Esto es lo que pones si entras en la aplicación. Claro, aquí, seas votante de lo que seas. Si estás enganchado a TikTok, dices: gracias, Trump, por traernos de vuelta a TikTok, que es lo que va a intentar. Ahora explicamos el porqué de los entresijos legales. Pero se nos olvida que inicialmente fue Trump quien al final de su mandato empezó a mover fichas sobre la posibilidad de prohibir TikTok y le pararon las cortes. Legalmente le dijeron: esto no lo puedes hacer, lo intentó mover mediante una orden ejecutiva. Él fue quien inició todo esto. Más tarde, en marzo del 24, el Congreso aprobó una ley que, como consecuencia, traía la prohibición de TikTok, y esta ley fue de consenso, de ambos partidos estuvieron de acuerdo. De hecho, se aprobó 352 contra 65, con una aprobación de todo el mundo. Y ahora parece que Trump trae la bandera de no, aquí libertad de expresión para todo el mundo que quiera usar TikTok, y quiere volver a traer TikTok. Es que, claro, esa ley, que lo hablamos en aquel audio, era una ley que presupuestaba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, y que además en unos apartados tenía la prohibición de TikTok porque era una Foreign Controlled App que podía, una aplicación controlada por potencias extranjeras que podía ser utilizada como elemento subversivo o de desinformación dentro de Estados Unidos. Que no hablaba de la salud mental, que es lo que decíamos en el audio, que era lo importante. En el audio estuvimos discutiendo sobre el impacto de la ley y sobre cómo TikTok influía en la salud mental, o podía influir en la salud mental. Lo que dice exactamente la ley, que se aprobó en marzo del 24, es que hace ilegal que cualquier entidad pueda prestar servicios para, y esto es entre comillas, distribuir, mantener o actualizar, cierro comillas, una aplicación controlada por lo que denominan adversario extranjero. Y en la misma ley se denomina a la aplicación de TikTok, se dice que esta aplicación TikTok está controlada por un adversario extranjero. Porque recordemos que es una empresa, ByteDance, que es una empresa china y que por tanto la conexión con el Partido Comunista Chino pues puede ser más que probable. Eso es. ByteDance controla TikTok, o TikTok es de ByteDance, y ByteDance está en China y se rige por las leyes chinas que dicen que en cualquier momento el Partido Comunista puede requerir a una empresa que, y otra vez entre comillas, asista o coopere en el trabajo de inteligencia del gobierno chino, y que esta empresa tiene la obligación de asegurar que, de nuevo entre comillas, el gobierno tiene la capacidad de acceder y controlar los datos privados. Y esto ha sido el argumento que se ha utilizado para pasar la ley, y también para que en la queja que se ha hecho al Tribunal Supremo americano, que han dicho: esta ley está coartando la libertad de expresión tanto de los creadores que utilizan TikTok como del propio TikTok como empresa de hacer un mensaje, de propagar distintas ideas, y ha dicho el Tribunal Supremo: no, esto no es cuestión de libertad de expresión o no, es cuestión de seguridad nacional. ¿Y entonces ahora qué es lo que va a pasar? ¿Va Trump a negociar para que compre una empresa americana TikTok? La ley especificaba que la prohibición empieza a hacer efecto 270 días después de que la aplicación sea designada como controlada por un adversario extranjero, que, como decimos, esto fue en marzo. Y esto caía exactamente el 19 de enero del 25, un día antes de que Trump sea presidente. El marrón, entre comillas, le caía a Biden, y Biden ha dicho que se lava las manos, que él no va a hacer nada para que esa ley tenga efecto el propio domingo. Y le cae a Trump la decisión. La ley permite al presidente dar una extensión de 90 días a la prohibición si se demuestra que hay un cierto progreso hacia lo que tú has comentado, hacia que la empresa deje de estar controlada por un adversario político, en este caso China. Entonces, en lo que se traduce es que la empresa la debe de comprar alguien no chino. Y Trump, en teoría, lo que va a hacer es extender estos 90 días si demuestra al Congreso que hay pasos hacia una posible compra, o lo que se dice oficialmente es una venta hacia una persona no china del TikTok. Verdaderamente lo que abre es un debate bastante interesante sobre el futuro de las redes sociales, sobre el impacto que tienen las redes sociales y
bueno, el poder que pueden tener gobiernos de distinta índole a cambiar o prohibir una red social. Como apunte curioso aquí, el consejero delegado de TikTok América estará en la toma de posesión de Trump mañana, ¿cómo no? ¿En qué asiento, qué fila le han dado? ¿Una fila buena o una fila Eso, gallinero? pues seguro que se analiza. Y los usuarios estadounidenses han empezado a migrar hacia una alternativa que se llama Red Note, ¿Es China o no que China? es China y opera en China, no como TikTok, que opera, o sea, que es una empresa americana. Red Note, perdón, es China, basada en China. La traducción literal del nombre de esta aplicación, que está en chino, o sea, son caracteres chinos, es Little Red Book, que es el mismo nombre que se da a un libro que reúne los escritos de Mao Zedong. O sea, es Sí, el libro rojo de Mao, el claro. libro rojo de Mao. Pues se le ha cambiado la traducción o se ha hecho marketing de ello como Red Note, en vez de su traducción literal que es Red Little Book. Red Book. Y la aplicación está en chino completamente, llena de usuarios chinos, y lo que pasa es que se ha visto catapultada a las primeras plazas de las más descargadas de Estados Pero Unidos en ¿cómo los puede ser últimos que días. esa no esté, que esa esté operativa en Estados Bueno, Unidos? todavía no ha sido designada como nada. O sea, Ya, que entonces es que todavía no entra dentro de la ley. Esto han tenido muchísimo cuidado con la ley porque ha habido mucho debate de lo que tú estabas comentando ahora en Estados Unidos, de hasta qué punto se puede meter el gobierno en limitar la libertad de expresión. Y ha habido muchísimo cuidado en la elaboración de la ley y en la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo en cuanto a esto. No estamos atacando a la libertad de expresión de los americanos, estamos protegiendo la seguridad nacional. Entonces no se meten, y explícitamente lo dicen en varios sitios en el escrito que han publicado, que esto no es cuestión de libertad de expresión. O sea, lo cual es cuestión de seguridad nacional, por lo cual se necesita la designación de una aplicación como controlada por Eso una potencia es. extranjera. Desde luego, TikTok, Groenlandia, Panamá, la injerencia de Elon Musk en Europa y las distintas bofetadas que se da con la Unión Europea, nos viene un mandato de Donald Trump que va a ser, yo creo que va a dar para bastantes audios de la Torre del Va a dar Flamenco. para muchos audios, nos va a dar contenido, seguro, seguro. Y ya para el que le interese, que investigue lo que ha ocurrido en Rumanía, donde TikTok ha sido la causa principal de la anulación de unas elecciones. Eso tenemos que hacer un podcast porque eso trae mucho de qué hablar. Antes de que cerremos, nos tienes que decir en una palabra cómo ha sido eso, porque me quedo... Eran unas elecciones a 2 vueltas, o sea, doble vuelta, y de repente ganó en la primera vuelta a alguien que ni se le veía casi en las encuestas. Y que era pro-Putin. Y que era pro-Putin. Y lo que ha hecho el Poder Judicial en Rumanía es decir, estas elecciones no son válidas por desinformación de los votantes a través de TikTok. Y ahí nos quedamos. Se volverán a celebrar estas elecciones. Bueno, eso es un audio que te tomo la palabra que tienes que traer. Ese hay que hacerlo. Pues con eso cerramos esta nueva y apasionante comienzo de legislatura de Trump, que vendrá marcado por estos temas en política exterior y política nacional americana, reflejados clarísimamente en la decisión que tenga que tomar sobre TikTok. Bueno, Nico, pues te espero para analizar todo lo que venga la semana que viene. Con un tema nuevo.